La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. ¿Recuerdan ustedes que México se perfila a ser una de las economías de menor crecimiento en 2025? Bueno, en un tras llega un dato que nos hace ver que el panorama no es alentador. En otros asuntos parece que con Sheinbaum las asociaciones público-privadas sí tendrán cabida. En política monetaria, Banxico aplicaría la doble dosis. Se acerca un día difícil de predecir en Venezuela y todo sobre la renuncia de Justin Trudeau. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El empleo formal en México cerró el 2024 con la peor cifra en 13 años. Las separaciones laborales, que normalmente ocurren en el mes de diciembre y que contemplan despidos, terminaciones de contratos o renuncias, no serían esta vez la única razón. Si lo resumimos en una oración, entre las empresas en México hay incertidumbre y se está notando. Los datos lo muestran. Entre enero y diciembre de 2024, en México se crearon únicamente 213,993 empleos formales registrados en el IMSS. Únicamente porque no se había visto una cifra tan baja desde al menos los últimos 2 sexenios. Las cifras más altas en este periodo que menciono se dieron en 2 ocasiones. Al cierre de 2021, cuando se registraron más de 846,000 empleos creados, aunque por el efecto rebote de todos los trabajos perdidos en 2020, que fue el año de la pandemia. Y en 2012, el año que vio llegar a Enrique Peña Nieto al poder, cuando se registraron más de 711,000. En algunos años en los que toca transición de gobierno, ha habido bajas en la creación de empleo, pero aquel año, como en 2006, no fue así. Pero sí lo vimos en 2018, por ejemplo, cuando Peña Nieto pasó la estafeta a Andrés Manuel López Obrador. Aquel año cerró con 660,000 empleos creados desde los 801,000 con los que había cerrado México en 2017. En aquel momento, la única noticia que generaba incertidumbre en el ambiente era la cancelación del nuevo aeropuerto, pero no llegó a afectar en mayor grado. Concentrémonos ahora en el último sexenio, el de López Obrador, y pueden acompañarme a ver en pantalla los siguientes datos. En 2019, su primer año completo de gobierno, la creación de empleo se redujo a la mitad de lo registrado en 2018, con 342,000. Comenzó a mostrarse una marcada desaceleración derivada del contexto de bajo crecimiento económico de 2019. Luego vino el año atípico, el de la pandemia, donde la barra cambió a color rojo ante la pérdida de más de 640,000 empleos. En 2021, el efecto rebote con aquellos 846,000. Y después, de nuevo, una marcada desaceleración en la creación de empleo. En 2022, se crearon más de 752,000 plazas. En 2023, unas 651,000. Y para 2024, ese número se desinfló a las 213,933 plazas formales. Aunque uno siempre vigila el indicador, este golpe ya es difícil de ignorar, especialmente cuando AMLO, aún como presidente, solía presumir mucho la creación de empleos, hasta que el año pasado comenzó a marcarse más esa desaceleración. Podríamos apelar al clásico de la crónica anunciada. Lo dijo Alberto Alessi, director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica, en una nota de análisis tras conocerse el dato. Pero el golpe duele más cuando vemos que ni Banco de México acertó en sus pronósticos, porque en su rango, lo mínimo que esperaba eran 250,000. El otro golpe es que, a pesar de que cada diciembre se esperan pérdidas de empleos, nada como lo que se perdió en 2024, porque las bajas en el IMSS registraron un número récord. En este diciembre se perdieron 405,259 puestos de trabajo, la cifra más alta desde que se tiene registro. Según Alessi de Manpower, estas separaciones obedecen a un tema cíclico: el cierre de plantas de producción, el término de trabajos en obras temporales, cierres productivos y ventas de temporada relacionados con sectores como manufactura, comercio y servicios. Sin embargo, como nos recuerda Yacen Flores en una nota de análisis tras la revelación del dato, es que esta vez, y para infortunio de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay más factores sobre la mesa, como la pérdida de dinamismo de la economía mexicana. Y el otro dato que asusta es el de la construcción. De los 9 sectores en que el IMSS divide a la economía para efecto del registro del empleo, 6 crecieron en 2024. Sin embargo, la industria de la construcción reportó una fuerte contracción que terminó por golpear el dato general de empleos. Y aquí hay que considerar algo muy importante, que son las obras de infraestructura del gobierno obradorista,
aunque polémicas, ayudaban a arrastrar el efecto positivo de la creación de empleo, especialmente en estados como Tabasco, donde se ubica la refinería Olmeca de Dos Bocas. Más allá de si produce o no, las obras ya terminaron. Tabasco lo sabe, como la entidad en la que el empleo vio su mayor contracción en toda la República Mexicana, con una caída de 12.2% en 2024. Le sigue Campeche, donde terminaron las obras relacionadas con el Tren Maya en su primer tramo. Esto también muestra que la inversión pública es muy relevante en temas de construcción, porque es una palanca para el sector privado y que entonces se forme un círculo virtuoso. Sin embargo, las obras de infraestructura energética y de transportes del último gobierno han sido un espejismo económico. En 2023, la construcción tuvo un alza récord y para 2024 se perfila con un crecimiento menor. El globo se desinfla. Un antiguo secretario de Hacienda solía decir que si la construcción muestra datos positivos, la economía va bien, pero si no, algo no anda bien. Hablo de Arturo Herrera, el segundo confidente hacendario de AMLO. Así que en este primer trimestre tenemos ya de entrada dos indicadores que habrá que vigilar muy de cerca para conocer hacia dónde se dirige la economía de México, que ya de por sí es vista en los estimados como una de las que menos crecerá en este 2025. Pero nos falta el último ingrediente del cóctel y que hablábamos al principio, la incertidumbre. La incertidumbre por las acciones que tome Donald Trump al llegar a la Casa Blanca y la incertidumbre por la implementación de toda la serie de reformas constitucionales que ya se aprobaron el año pasado. Las empresas entran al 2025 pisando con cuidado. Por eso este mes de enero será uno de prueba de fuego, para saber si al cierre la tendencia en la creación del empleo formal se mantiene, mejora o empeora. En otras noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum eligió al Día de Reyes para dar su propio regalito, aunque aún en papel. Me refiero al auto eléctrico del gobierno y cuyo proyecto ya tiene nombre, Olinea, que considera el desarrollo de 3 modelos dedicados a movilidad personal, de barrio y entregas de última milla, y cuyo precio máximo sería hasta de 150,000 pesos, lo que ni para el enganche de lo que sale hoy cualquier otro auto eléctrico de moda que roza el $1,000,000. El prototipo está siendo desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, con 25 millones de pesos en presupuesto. Ya estaremos hablando largo y tendido sobre esta idea, pero lo que nos llamó la atención del anuncio es que Sheinbaum, pero claro que sí vislumbra establecer una asociación público-privada, una APP, para el desarrollo de estos mini vehículos eléctricos. Hago énfasis en esto porque ha sido un poco tabú en el último gobierno morenista el tema de las APPs, que es una fórmula de colaboración entre empresas y gobierno que fue criticada por AMLO y quien llegó a cancelar este tipo de proyectos en rubros como los hospitales por considerarlos desventajosos. La presidenta dijo que en su momento se invitará a empresas privadas que también se han dedicado desde hace tiempo en México, particularmente en motores eléctricos, pues a este tema. Pues sí, porque no es cualquier cosa y fabricar un coche eléctrico, pues como que no debe ser precisamente la chamba del gobierno en estos momentos. Será Roberto Capuano, un cercano de Sheinbaum, quien fue director del Metrobús y terminó como asesor del sistema de aguas de la Ciudad de México, quien se encargue de este proyecto de desarrollo del vehículo. Capuano fue a la conferencia matutina y dijo que la meta es hacer el lanzamiento comercial de los coches hacia finales del sexenio, o sea, en 2030. Bueno, al menos tienen tiempo en lo que vemos cómo las armadoras actuales sufren con la demanda desinflada. Sin querer pasarse de la raya, cuando se dio a conocer esta iniciativa del auto eléctrico el año pasado, los directivos de BYD y Toyota en México, así como la Asociación de Electromovilidad, la calificaron de positiva cuando se los preguntamos en el Bloomberg Linea Summit el 13 de noviembre, pero aún hay mucho que analizar. Esto es el dato del día. Oigan, 7 de enero y ya hay demasiada noticia en el aire, pero hay algo que me hace levantar todavía más la ceja. En Banco de México falta un miembro de la Junta de Gobierno, lo sabemos. La subgobernadora Irene Espinosa ya dejó el cargo el 31 de diciembre y aún no hay propuesta de nombramiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, en una de las últimas conferencias matutinas del año le dijo a Senyacen Flores de Bloomberg Línea: lo vemos en enero. Pues ya es enero y todo sereno. La primera reunión de política monetaria del Banco Central es hasta principios de febrero, pero desde Banamex ya están viendo la posibilidad de que se venga un recorte de 50 puntos base.
Más allá de lo que ven con la inflación subyacente y las presiones inflacionarias, lo interesante está en que retoman unos dichos del subgobernador Jonathan Heath, quien en una entrevista a finales de diciembre dijo que Banxico podría discutir un recorte de tasas de 25 o 50 puntos base en su próxima decisión, por lo que para la siguiente decisión se ha incrementado la probabilidad de que se lleve a cabo con únicamente 4 de los 5 miembros, es decir, sin la o el sustituto de Irene Espinosa. Y esto llevaría a que la gobernadora Victoria Rodríguez, quien se ha pronunciado a favor de un recorte de mayor magnitud, ejerza su voto de calidad. Esto es lo que dice Banamex en su reporte económico diario del 6 de enero. Interesante ver si esa propuesta de nombramiento llega antes de febrero o no. América Latina. Fotografía para el recuerdo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el opositor venezolano que reclama la presidencia de Venezuela, Edmundo González, se reunieron en la Casa Blanca este lunes para discutir los esfuerzos compartidos para restaurar la democracia en ese país. Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden reconoció a los millones de venezolanos que votaron valientemente por el cambio democrático en las elecciones presidenciales del 28 de julio. De acuerdo con los registros de votación obtenidos, González ganó la mayor cantidad de votos sobre Nicolás Maduro. Biden y González expresaron su profunda preocupación por el uso inaceptable e indiscriminado de la represión por parte de Maduro y sus representantes contra manifestantes pacíficos, activistas democráticos y la sociedad civil, así lo dijeron en esa declaración. Biden señaló que seguiría de cerca las protestas previstas para esta semana en Venezuela. Apunten el viernes 10 en su calendario porque es cuando ocurrirá la polémica investidura de Maduro. Edmundo González ha prometido regresar a Venezuela para prestar juramento como nuevo presidente. Sin embargo, los aliados de Maduro han amenazado con juzgarlo por conspiración para derrocar al gobierno, entre otros delitos. Nadie sabe qué escenario se va a desarrollar a finales de esta semana en Venezuela. Falta saber también cuál será la postura que tome Donald Trump 10 días después, cuando le toque el turno de asumir la presidencia de Estados Unidos. González dice que ya han hecho contacto con su equipo, pero nada más. El último sorbo. Ya para cerrar, tremendo inicio de semana, el primer ministro Justin Trudeau, como ya se esperaba desde el fin de semana, renunció después de más de 9 años al frente de Canadá, cediendo ante la caída de los índices de aprobación y una rebelión dentro de su propio partido político. Con 53 años y actualmente el líder más antiguo de cualquier país del G7, dijo que seguirá como primer ministro hasta que se elija a un nuevo líder de partido, y el Parlamento ha sido suspendido hasta el 24 de marzo mientras se lleva a cabo este proceso. El ganador de la contienda por el liderazgo del Partido Liberal se va a convertir entonces en el 24 primer ministro de Canadá y tendrá que prepararse muy rápido para una elección en la que el Partido Conservador es el claro favorito para ganar, esto según las encuestas. Está previsto que haya una votación nacional en octubre, pero es probable que se celebre antes. Los 3 principales partidos de la oposición en el Parlamento han dicho que van a respaldar una moción de censura contra el gobierno y si cumplen esa amenaza, quieren derribar al gobierno y comenzar una campaña electoral. En un recuento que hace Bloomberg, explica cómo el futuro político de Trudeau ha sido inestable durante meses, ya que se mostró Trudeau incapaz de revertir una caída en la suerte de su partido que se aceleró después de que un shock inflacionario y el salto en las tasas de interés afectaran a los canadienses. Su renuncia además lo convierte en el último líder de una economía avanzada que pierde el control del poder. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no renunció, pero sí se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección. En Reino Unido, el partido de Rishi Sunak sufrió una humillante derrota en las elecciones generales, mientras que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, parece estar a punto de perder también las próximas elecciones. Recordemos que en el caso de Trudeau, el golpe fatal lo asestó Chrystia Freeland, su viceprimera ministra y ministra de Finanzas durante mucho tiempo, además de ser quien negoció el TEMEC. En su momento fue una de sus aliadas más cercanas, pero el 16 de diciembre pasado sorprendió a todos al publicar una muy dura carta de renuncia en la que indirectamente criticaba a Trudeau por sus costosas maniobras políticas, así las llamó, en un momento en que Canadá se prepara para una posible guerra comercial con Estados Unidos. No sé cómo ven ustedes el inicio de 2025, muy temprano para ponerle un adjetivo. De todas maneras, abro el debate con ustedes en la sección de comentarios. ¿Qué opinan? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.